Campeche es una palabra de origen maya, que deriva de las siguientes raíces etimológicas: quim, culebra, y pec, garrapata, que significa lugar de culebras y garrapatas. Está situado en la región sureste de la República Mexicana y en la parte suroeste de la península de Yucatán, ocupando un 2.9% del territorio nacional. Campeche colinda al este con el estado de Quintana Roo, al oeste con el de Tabasco y con el Golfo de México, al norte con el estado de Yucatán y al sur con Guatemala y Belice. Los primeros pobladores de América vinieron de Asia hace aproximadamente 40.000 años y la primera cultura establecida en Campeche fue la olmeca. La cultura olmeca es la más antigua de Mesoamérica, quienes se establecieron principalmente en Veracruz, Tabasco y parte de Campeche. Sin embargo, la cultura maya floreció en el sureste de México y en parte de Centroamérica, y en nuestro estado tuvieron un importante desarrollo. Los mayas se dedicaban a la agricultura, la caza, la pesca y la alfarería. Además rendían culto a los muertos y a las fuerzas de la naturaleza como la lluvia y el rayo. Se dedicaban al comercio y tuvieron un importante desarrollo en las ciencias y artes. Campeche no solo se caracteriza por tener playas bonitas, sino que también se encuentra rodeado de varias zonas arqueológicas. En total, el estado cuenta con 17. Cada una de ellas tiene su propio encanto, y cuando las conozcas podrás observar parte de la historia de la civilización maya que habitó en estos lugares. Una de las zonas que no te debes perder cuando visites este estado es Calakmul, zona arqueológica maya que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002, y actualmente es una de las más antiguas y de mayor extensión conocidas. Tiene una extensión de 723.185 hectáreas ubicadas en el estado de Campeche. Es la mayor reserva mexicana de bosque tropical. Es una mezcla de selvas altas y medianas con selvas bajas temporalmente inundables y vegetación acuática. Calakmul es relevante por su representación de mamíferos. Otra de las más importantes es Chicaná, la casa de la boca de serpiente. Está rodeada de 6 grandes edificios. Tiene una gran cantidad de flora y fauna, así como miles de años de historia reservada. Aquí se pueden admirar los increíbles mascarones mayas que adornan las entradas de cada vestigio y podrás apreciar el lugar de las deidades y dioses adorados en esas épocas. Chicaná fue una importante ciudad maya de la región del río Bec. En un poco más de historia del estado, la conquista española empezó un 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a la isla de Guananí, lugar al que llamaron San Salvador. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero fueron los primeros españoles que llegaron a la península de Yucatán debido a un naufragio. Finalmente, los conquistadores de Campeche fueron Francisco de Montejo, padre, hijo y sobrino. Y aunque los españoles realizaron varios intentos para conquistar el territorio de los mayas, siempre lo defendieron con valor su tierra y libertad. Francisco de Montejo a su llegada fundó varias poblaciones, y en 1540, Montejo hijo fundó la villa de San Francisco de Campeche. La época de la colonia fue un periodo que duró aproximadamente 300 años, en los que estuvimos bajo el dominio de los españoles. Cuando los conquistadores se establecieron en las tierras conquistadas, trataron de vivir en comunidades alejadas de las poblaciones indígenas, pero con el tiempo se dio el mestizaje entre españoles, indígenas y negros. En la Nueva España, nombre con el que se conocía en ese entonces a nuestro país, la sociedad colonial estuvo formada por el siguiente orden. Las principales actividades producidas en nuestro estado fueron la agricultura, la ganadería y el comercio. A lo largo de este periodo los españoles nos transmitieron sus costumbres, su idioma y su religión. Sin embargo, en ese periodo existieron varias rebeliones mayas, sobre todo en algunos lugares al este y sur del territorio, así como también se enfrentaron constantemente a los piratas, y para defender el puerto de Campeche se construyeron la muralla y los baluartes. Vamos a situarnos en nuestro país alrededor del año 1800, con la época de la independencia. Dada la distancia entre Campeche y el centro del país, nuestro estado no participó activamente en la lucha armada, sin embargo se distinguió la colaboración del sanjuanista Grace Quintana Roo y de su esposa Leona Vicario, quienes apoyaron el movimiento de independencia mediante el envío de armas a los caudillos insurgentes, así como de noticias provenientes de España. Fue hasta el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante que se consumó la independencia de México, y Campeche se adhirió a ella. La Reforma fue un periodo conocido como la Guerra de los 3 Años, que aconteció en México del año 1858 al 10 de enero de 1861. La nación estaba dividida en 2 grandes grupos. Los liberales dirigidos por Benito Juárez tuvo su sede de gobierno en Veracruz, y los conservadores liderados por el general Félix Zuloaga. Su capital se instaló en Ciudad de México. Un hecho importante en este periodo se dio en 1857, cuando se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer gobernador del estado fue Pablo García y Montilla en 1858. En ese mismo año se creó el Registro Civil y se fundó el Instituto Campechano. En 1863 el presidente Benito Juárez firmó el decreto a partir del cual se considera a Campeche un estado libre y soberano.
La Revolución Mexicana en Campeche no tuvo hechos de armas de impacto nacional como en el centro del país, pero sí fueron determinantes para el desarrollo de este proceso histórico. En 1909 Francisco I. Madero fue nombrado candidato a la presidencia y durante su gira electoral visitó el puerto de Campeche. Los principales campechanos con ideas revolucionarias fueron Manuel Castilla Brito, Urbano Espinosa, José de Jesús Cervera y Joaquín Mucial Lacereto, quienes en mayo de 1911 reunieron a 800 hombres para organizar el movimiento revolucionario en Campeche. El maximato en México fue caracterizado debido a la influencia política de Plutarco Elías Calles, apodado el jefe máximo de la revolución, un periodo de 3 presidentes en un sexenio. Uno de ellos fue Pascual Ortiz Rubio, quien suprimía el territorio de Quintana Roo y debido a eso fueron ampliados los límites del estado de Campeche y Yucatán. El movimiento estudiantil de 1968 se conformó en la Ciudad de México y aunque no tuvo repercusiones en Campeche fue un movimiento social que dio paso a nuevos referentes políticos. Carlos Salinas de Gortari gobernó México entre 1988 y 1994. Su sexenio significó la entrada total de México en la globalización y la apertura comercial. Durante su gobierno se privatizaron las empresas paraestatales como Telmex, y se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex y Bancomer. También se dio la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el presidente de México, de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Las reformas al artículo 27 ideado tras la Revolución fue reformado en su gobierno en 1892 poniéndole fin a la reforma agraria. Después de conocer su historia, actualmente todos participan para mejorar los servicios básicos y tener recursos que contribuyen al bienestar de los campechanos, servicios de salud, educación y cultura. De las comunicaciones y recursos, Campeche cuenta con una red de carreteras que unen las distintas localidades del estado con otras entidades, así como con 2 aeropuertos. Con estos medios se favorece la comunicación y se beneficia el comercio nacional. El Día de Muertos en Campeche es una de las festividades más importantes, mejor conocida como el Analpixán, una tradición del pueblo maya que significa comida de las ánimas, conmemorado cada 31 de octubre en la ciudad de San Francisco. Algunas de las actividades que se celebran son la exposición de más de 50 altares, el disfrute de su gastronomía y el chilpa, que significa muda de ropas o vestida de huesos. Consiste en la limpia de restos o se usa un ritual muy arraigado en Pomuch, municipio de Campeche, que lejos de ser considerado algo macabro es una manera de mantener vivo un lazo entre los que se han ido y los que se quedan.